votos como mínimo deben de aprobar esas reformas que han sido solicitadas. Y eso es lo difícil. Ese es el primer paso. Convocar a una Asamblea Nacional con el voto favorable y afirmativo de las 2/3 partes. Es bien complicado que coincidan más de 107 diputados en una reforma relacionada con los artículos del 3 al 46, con los derechos humanos individuales. Cualquiera de los artículos. Entonces, es un proceso engorroso. Y el otro trabón es que el Tribunal Supremo Electoral debe de convocar a todos los partidos legalmente inscritos. Ahora ya no son 26, ahora son 27. Ahora ya está inscrito legalmente, creo que el viernes, el Partido Renovador, PR, algo así, el Partido Renovador. Ya son 27 partidos políticos legalmente inscritos. Y sigue creciendo, seguirá creciendo en tanto llega la convocatoria. Entonces, ahí es bien complicado y engorroso el problema de la reforma según el artículo 278. Vayámonos al 281. Esa es una rigidez pétrea, petrificada. Son artículos no reformables. Estoy hablando desde el punto de vista de la constitucionalidad, respetando el orden constitucional, porque si viene un golpe de facto, un golpe de hecho, manda al carajo la Constitución. Y ahí qué artículos, ni qué, nada. No hay Constitución y crean un estatuto para mientras comienzan a trabajar y con eso se blindan. Pero estoy hablando desde el punto de vista constitucional, dentro de un estado normal de situaciones. No, ya 26 partidos. Llevábamos 26 o 27. Porque el PIN y el PR, en ese listado que tú viste, decían, ya está el PIN y el PR. Partido Renovador o Reformador, algo así. Está dentro de tu listado. El PIN y el Ahorita lo estoy verificando, licenciado. Pero sí, vale. el listado es actualizado el 22 de julio. Si actualizaron después de ese, de plano. Sí, sí, ya. Entonces ahorita hay 26 partidos. Te falta el PIN y el Partido Renovador, PR. Bien. Si nos vamos al 281, normas petrificadas. En ningún caso podrán reformarse artículo 140, la soberanía, 141, la forma republicana, democrática y representativa del Estado, 165, literal H, la reelección en el ejercicio de la presidencia, 186 y 187. Ni en modo alguno. Todo lo que se refiere al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia. Entonces, son normas petrificadas, ni siquiera los tocamos. Entonces nos queda el 280. Y el 280 es bien claro. Para cualquier otra reforma. Ahí está la puerta abierta. Para cualquier otra reforma. Claro. Debemos tomar en cuenta que no vamos a tocar el artículo 278, no vamos a tocar los artículos del 3 al 46, no vamos a tocar el artículo 281, ni el 140, ni el 141, ni el 165, literal H, ni el 186, ni el 187. Eso no lo vamos a dar. Para cualquier otra reforma, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, la apruebe. Perdone, ¿qué códigos dice? ¿Qué artículos? Estoy hablando de los artículos
277, 278, 280 y 281 de la Constitución. No, los acaba de mencionar. Por eso, el que estoy mencionando ahorita es el 280. Ok, gracias. El 280, ubícate en el 280. Yo, pues, te lo explico, no lo estoy leyendo literalmente porque ya me lo sé. Entonces, para cualquier otra reforma, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, la apruebe. Hasta ahí no hay problema. Reunir 107 fue difícil, pero se reunió y aprobaron la reforma. Pero aquí viene el trabón, aquí viene el nudo ciego. Pero estas no entrarán en vigencia hasta, vamos a ver, 281 es 140, 141, el 278, el 3 al 46, te faltaron. Es decir, para cualquier otra reforma. Solo voy a ver lo que acaba de escribir una compañera aquí para sugerirle. Dice, para cualquier otra reforma, tienes que tomar en cuenta el 278. Tienes que tomar en cuenta del 3 al 46. Tienes que tomar el 281, 140, 141, 135, literal H, 100. Exacto, ahí. Solo hay que agregarles el 278 y del 3 al 46. Entonces, para cualquier otra reforma, el Congreso la aprueba con el voto afirmativo de 107 votos. Pero no se queda ahí. Pero estas no entrarán en vigencia hasta que no sean ratificadas mediante la consulta popular que regula el artículo 173 de la Constitución. Nos vamos al 173. Procedimiento consultivo. Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos. ¿Quiénes son ciudadanos? Hombres y mujeres mayores de 18 años. La consulta será convocada por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del presidente de la República o del Congreso de la República, que fijarán con precisión las preguntas que se someterán a los ciudadanos. ¿Ya? La ley constitucional electoral regulará lo relativo a esta institución. Entonces, ahí tenemos en la ley electoral y de partidos políticos el procedimiento consultivo. Creo que está hasta el artículo, capítulo 1, página 167, casi al final, del procedimiento para repetición de disposiciones finales del procedimiento para realizar consulta popular. Título 9, capítulo único de la consulta popular y del procedimiento para realizar. Artículos del reglamento 129, 130, 131, 132, 133 y 134 de la ley electoral y de partidos políticos. Procedimiento en general. En todo lo que sea aplicable, la consulta popular utilizará los procedimientos establecidos en el artículo 250 de la ley y en los contenidos en el presente reglamento. Vayámonos al 250 bis de la ley. 250 bis de la ley. Convocatoria y procedimiento. De acuerdo con la Constitución de la República, la consulta popular será convocada en todos los casos por el Tribunal Supremo Electoral. El proceso consultivo se regirá en lo aplicable por las normas que para elecciones establece la presente ley y su reglamento, así como por las específicas que emita el Tribunal Supremo Electoral. La mayoría relativa será el sistema aplicable a las consultas populares. Mayoría relativa. Hay mayoría absoluta, hay mayoría relativa y hay sistema de minorías, que son
los sistemas para aplicar en las elecciones de carácter general. Pero eso es harina de otro costal, es solo cultura general. Bien. Ese procedimiento constitutivo es oneroso, es difícil. Entonces, al final, resulta que reformar una norma constitucional en nuestro país es difícil. Así de sencillo. Si de casualidad viene la pregunta, ¿en qué consiste la rigidez constitucional? Proceso difícil para reformar la norma constitucional. Punto. Eso. Y ya sabemos nosotros quiénes tienen iniciativa. El presidente en Consejo de Ministros, 10 o más diputados del Congreso de la República, la CC, Corte y el pueblo. Punto. Punto. Sencillo. No hay pierde. ¿Hay alguna duda al respecto? Pregunto. ¿Hay alguna duda? ¿O quedó todo claro? ¿O no se entendió nada? Ernesto Caballeros. Buenas noches. ¿Cuál sería el proceso si el pueblo quiere reformar una norma constitucional? ¿Cuál sería el proceso para llevarlo a cabo? Es el que señala, primero, el artículo 277 de la Constitución, literal C. ¿Ya? El artículo 277 de la Constitución, literal C, que dice así: iniciativa. Tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución, literal D. El pueblo, mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados por el por el Registro de Ciudadanos. En cualquiera de los casos anteriores, A, B, C o D, el Congreso de la República deberá ocuparse sin demora alguna del asunto planteado. Ese es el primer paso. Bueno, ¿qué artículos es el que qué artículo o qué artículos es el que se va a pedir la reforma? Ernesto. ¿Cuál es la pregunta? Disculpe. Bueno, ya sabes que el procedimiento por parte del pueblo es dirigir una solicitud firmada por más de 5,000 ciudadanos al Congreso de la República, pidiéndole que por favor se reformen tales y tales artículos. Ahora, ¿qué artículos pretendes tú que sean reformados a petición del pueblo? No tengo ningún artículo en mente, solo era una duda como del proceso para llevar a cuál. Bueno, ahí Daniel de Jesús Daniel de Jesús Zumeta, tal vez nos apoya a Daniel. A ver. Daniel, estás en el uso. Ya, buenas noches. Buenas noches. Por lo menos ahí me quedó algo así en tamaño. Sí. Una petición sobre los ciudadanos dirigidas al Congreso de la República. Sí. Pidiendo X reformas de tales artículos. Por lo menos como la ley establece que el poder radica en el pueblo, ¿va? Sí. Entonces el pueblo es el que tiene el poder. O sea, sí. Ahí sería como una orden que el pueblo le estaría dando al... No, es que... O sea, petición nada más. Y ese 140, ese es petrificado. Esa norma no se toca, no se puede recoger. Ni el 140 ni el 141. Veámoslos. Dice, el 140 dice, Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano. Ese artículo ni siquiera lo tocamos. Ni el pueblo puede pedir su reforma. Ni el 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación. Eso tampoco. Esos artículos son pétreos. O sea que sí sería hacer el procedimiento legal tal como usted lo dice. Es decir, ahí, que el pueblo pida, mire, es que queremos, como está haciendo Estados Unidos o como está haciendo España o Argentina, queremos que se, por decirte algo,
que se permita el matrimonio entre personas del mismo género. Ah, bueno, usted está hablando entonces, nos vamos a la Constitución y ubicamos el matrimonio, ¿ya? Y el matrimonio es el artículo 49. El matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios, ejecutivos y ministros de culto, facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Bueno, ellos son los que van a autorizar. Pero, ¿qué dice el Código Civil en el artículo 78? Entonces, el Código Civil en el artículo 78 dice: el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia a vivir juntos, procrear, alimentar a sus hijos, educarlos y auxiliarse entre sí. Pero nosotros como pueblo queremos que el matrimonio sea autorizado. Entonces, el pueblo está en la libertad de presentar esa reforma. Y el Congreso, ante los 160 diputados, propone la iniciativa de reforma y se arma la discusión. Pero para aprobarla se necesita mínimo 107 votos. Para aprobarla, el Congreso la aprueba hasta de urgencia nacional en una sola lectura. La reforma al artículo 49 de la Constitución. Bueno, pero el Congreso la aprobó internamente. Pero para que tenga validez esa reforma, debe de oficiar al Tribunal Supremo Electoral para que éste convoque al procedimiento de la consulta popular. Y ahí le preguntará a los ciudadanos, a los que somos ciudadanos, hombres y mujeres mayores de edad: ¿está usted de acuerdo que el matrimonio civil sea celebrado entre personas del mismo género? ¿Sí o no? Ya será el pueblo el que decida si gana el sí o gana el no. Si gana el no, rechaza esa reforma. Así como Arzú, cuando él era presidente de la República y se firmaron los acuerdos de paz en el año de 1960, de paz entre comillas, por supuesto, ¿va? Él, como en el Congreso había una planadora amarilla, porque era mayoría del PAN de diputados, solo tomó el teléfono: voy a quitar esto para que me vean y después les doy la palabra. Solo llamó al Congreso, al presidente: mira vos, pidan una reforma constitucional en donde incorporen los acuerdos de paz, que Guatemala es un país multiétnico, pluricultural, multilingüe y bla, 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 bla. Y efectivamente, el Congreso, como era una planadora amarilla, inmediatamente se reunieron los votos necesarios y la aprobaron. La aprobaron. Rapidito. Pero cuando el Tribunal Supremo Electoral convocó a los ciudadanos a expresar su voluntad, si estaba de acuerdo con que los acuerdos de paz reconocidos en la Constitución, un apéndice constitucional donde se decía que Guatemala es un país multilingüe, pluricultural, multiétnico, ¿qué dijo el pueblo? No. Ganó el no y no hubo tales reformas. Por esa razón, los acuerdos de paz son simples manifestaciones que no tienen asidero constitucional, porque no fueron aprobados mediante la consulta popular. El pueblo dijo no, pero ya ahí Arzú ya tenía muchos enemigos y los demás contrincantes manejaron a la población. Y la población, como siempre, se dejó llevar y dijo no. Y por eso al final el Congreso emitió un acuerdo donde reconoce, pero ¿qué se llama? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama mutación constitucional.
porque le están dando un valor a esos acuerdos de paz jerárquico constitucional, al que tiene la Constitución, cuando en la realidad no lo tienen. No lo tienen. Pero los diputados, los presidentes, etcétera, que los acuerdos de paz por aquí, son simples declaraciones. ¿Acaso desde que se firmó la paz realmente hemos estado en una verdadera paz? No, seguimos peor, ¿ya? Con más desenfreno. Entonces, si se van a la ley electoral y de partidos políticos y buscan el artículo 250 bis de la ley electoral, ahí está la convocatoria al procedimiento, en donde dice, de acuerdo con la Constitución Política de la consulta popular, estamos hablando del artículo 173, será convocada en todos los casos por el Tribunal Supremo Electoral. El proceso consultivo se regirá en lo aplicable por las normas que para elecciones establece la presente ley y sus reglamentos, así como, ahora vayámonos al reglamento. Y en el reglamento está en el artículo 129, 130, 131, 132, 33, dice, procedimiento para realizar consultas populares. 129, procedimiento en general. 130, convocatoria. 131, publicidad de la consulta popular. 130, formas de elaborar la consulta popular. 133, calificación de la consulta popular. 134, comunicación de los resultados. Ahí está. Todo está en la ley. Es cuestión solo de que leamos. Punto. Eso es todo. Es como, bueno, ya no me va a dar tiempo a entrar a las garantías, pero no importa, lo vemos en miércoles. Es como, andaba circulando el día de ayer, lo vi, o antier, un video, en donde hay un famoso abogado que ahora es comentarista de la televisión, no sé de qué canal, de apellido Talamonti, en donde estaba haciendo propaganda política con un partido y tenía el logo enseñando en su camisa, William Ronaldo y Chich. Del TN23, si no estoy mal, licenciado, de los canales nacionales. Vaya, cómo no. Entonces, de TS. Entonces dice, mire, y el que lo estaba entrevistando fue un pendejo. Porque él les reclamaba que él estaba haciendo propaganda y que se valía de comentarista de ese canal que dice el compañero de la televisión para hacer propaganda y todo. Y entonces, ¿qué le decía este Talamonti? Mira, yo no estoy violando la ley. Léete la ley electoral y de partidos políticos, léelo. Yo no estoy violando la ley. Vos sos el que no conocés la ley electoral y partidos políticos. No, que vos, ante esa, me vine a buscar la ley. Y encontré en el artículo 20 de la ley electoral y de partidos políticos derechos de los partidos, porque atrás de él estaba esta famosa Telma Cabrera, no sé de qué partidos, por cierto, pero atrásito de él estaban haciendo propaganda, ¿verdad? Proselitismo. Los partidos políticos gozan de los derechos siguientes. Vayámonos a la literal H. A realizar proselitismo en época no electoral, entendiendo el mismo como las acciones y actividades de formación y capacitación, organización y difusión de su ideología, programa político, propuestas políticas, posiciones políticas, convocatorias y cualquier otra actividad referida al funcionamiento de sus organizaciones políticas, así como su difusión en medios de comunicación. Y me fui al reglamento. Y encontré en el reglamento el artículo 62 del reglamento, propaganda electoral, artículo mítines y manifestaciones. Esto es en el reglamento. En las plazas,
parques o lugares públicos que no sean calles o carreteras, los partidos políticos o comités cívicos electorales podrán desarrollar también actos de propaganda electoral sin permiso alguno y con la sola condición que deberán dar una notificación previa a la respectiva gobernación departamental con 48 horas de anticipación, por lo menos a la fecha programada. La autoridad indicada comunicará a la Policía Nacional Civil lo pertinente para el mantenimiento del orden. En el caso de que otro partido político o comité cívico electoral hubiere dado con anterioridad un aviso similar para la celebración de un acto en el mismo punto y tiempo aproximados, la gobernación dispondrá de que la segunda manifestación se lleve a cabo 1 hora después de terminada la primera y lo comunicará de inmediato a los interesados y a la Policía Nacional Civil para los efectos del caso. El criterio de aproximación en tiempo y lugar de los eventos quedará a discreción de las respectivas autoridades según las circunstancias. Si para tales actos los interesados desean hacer uso de equipos de difusión allí instalados y pertenecientes al Estado, municipio o entes particulares, deberán obtener previamente el respectivo permiso, pues de lo contrario solo podrán utilizar equipos propios. Los desfiles o manifestaciones ambulantes se sujetarán a las mismas reglas consignadas para los mitines, para que la autoridad pueda postergarla por 1 hora cuando existieran desfiles anteriormente avisados por otra organización política con ruta coincidente. Si el partido político o el comité cívico electoral omitieren dar el aviso a que se refiere el presente artículo, la autoridad correspondiente suspenderá la actividad programada. Si a pesar de haber dado el aviso a gobernación, ésta hubiere omitido enviar el comunicado a la Policía Nacional Civil, podrá efectuarse la actividad política debiendo para el caso, el representante del partido político o comité cívico electoral poner a la vista de la autoridad correspondiente el aviso debidamente sellado por gobernación, que deberá estar fechado con por lo menos 48 horas de antelación. Y el 62 bis habla de la definición de propaganda electoral y de proselitismo. Propaganda electoral es toda actividad organizada y llevada a cabo de conformidad con las literales B del artículo 196 de la ley durante las... Bueno, entonces, este Talamonte, fundado en ley, le dice al otro en su propia cara, mira, yo no estoy infringiendo la ley. La ley me permite hacer lo que yo estoy haciendo. Yo estoy dando a conocer el logotipo de mi partido. No, es que vos te estás reprochando que porque sos comentarista de la televisión, eso no tiene nada que ver. Hoy es domingo y yo estoy haciendo, o sea, el otro periodista o quien haya sido debe de tener por lo menos un sentido común. Tiene que estar fundamentado. Y el otro, no pendejo, siendo abogado, baboso iba a ser de no haberse leído bien la ley electoral para saber hasta dónde puede llegar en su propaganda electoral, aun que no se haya sido convocada, no haya una convocatoria abierta por el momento. La mayoría de los partidos políticos están haciendo proselitismo en el interior del país, en la radio, en la televisión. Pero eso lo permite la ley, pues. Lo permite. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado cuando uno va a hacer algún señalamiento porque debe tener el fundamento legal. Si no, mejor abstenerse de hacerlo. ¿Vamos bien? ¿Quedó claro lo de la rigidez constitucional? Sí. ¿Alguna duda? Todo claro, ¿verdad? Bueno, les deseo feliz noche. Nos vemos el miércoles. Descansen, adiós. Gracias, Lee. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches para todos y para todas. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Un abrazo.